Bueno, buenas tardes a todos y todas. Continuamos con el workshop. Esta es nuestra última actividad por el día de hoy. Mañana seguiremos con las actividades que están programadas, pero siendo la última actividad del día, a la vez también es la primera conferencia especial que tenemos en el marco del workshop, titulada El Indo-Pacífico en el capitalismo contemporáneo, interpretaciones desde América Latina. Eh, bueno, tenemos una expositora y un expositor. Los voy a presentar primero. María Florencia Rubiolo es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y también es secretaria de posgrado de la Universidad Blas Pascal. Por otro lado, el expositor es Manuel Gonzalo, licenciado en Economía con diploma magna cum laude por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente investigador y profesor adjunto en la carrera de Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional de Quilmes, asociado en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja, y co-coordinador del Grupo de Trabajo de Asia del Sur del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. La dinámica de exposición me parece que vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos a dar 25 minutos primero a Florencia, después 25 minutos a Manuel. Una vez que terminemos con las exposiciones, obviamente abrimos un espacio de preguntas e intercambio que haya tanto para Florencia como para Manuel, y yo también voy a intercambiar por ahí algún comentario que tenga sobre la base de la exposición, de las exposiciones de ambos. ¿Tá? Así que bueno, vamos a empezar dándole la palabra a Florencia, y en todo caso, cuando queden 5 minutos, por una cuestión de simplemente de orden, de formalidad, le voy avisando para que pueda ir empezando a cerrar. Florencia, te escuchamos, bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias Santiago por la presentación. Gracias Manuel por la invitación. Y bueno, les quería decir que estoy contenta y un poco me siento desafiada también, porque es un público distinto, porque siempre hablamos con Manuel de esta necesidad de acercar estas disciplinas que en general no están, aunque deberían estar mucho más en diálogo, están muy poco en diálogo. Así que bueno, esto también es un desafío para mí en este caso, que vengo a un ámbito distinto. Ya lo invitaré mucho más a Manuel a los ámbitos de los internacionalistas también. Y el intercambio que está muy bueno. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de que sea menos de 25 minutos, pero bueno, uno siempre promete y después no cumple. Así que haré lo posible. Comparto la pantalla, ¿sí? Me avisan porque yo no puedo ver. Sí, adelante. Ahí está compartiendo, Florencia. ¿Sí? ¿Se Si ve la ya? se ve, si la pudieras agrandar mejor, así la vemos todavía más grande. Ahí yo agrandé acá. Sí, no queda pantalla completa, igual se ¿No? ve. Yo creo que Ah, podemos avanzar así en todo caso. No sé cómo lo ve el resto, pero me parece que. yo Sí, creo que acá está pantalla completa, ¿eh? sí, yo Bueno, también. bueno. Sí, para mí también. Vamos para Bueno, adelante entonces. bárbaro. Bueno, mi idea es presentar, hablamos con Manuel antes de pensar cómo íbamos a exponer. Mi idea es dar un pantallazo general un poco de la región de Asia-Pacífico, entendiéndola como, bueno, acá se abren, ¿no?, las aguas en el debate entre, sobre todo, internacionalistas, quizás también desde una perspectiva económica. Uno puede discutir si hablamos de Asia-Pacífico, si esto incluye al Indo-Pacífico o si el Indo-Pacífico es una construcción narrativa y que responde también a intereses, sobre todo geopolíticos, aunque tengan cierto anclaje económico, pero que no necesariamente derivan en una zona existente, el Indo-Pacífico, mientras que el Asia-Pacífico ya es una zona que uno reconoce como más consolidada dentro de lo que es el análisis, ¿no?, de regiones.
Yo voy a hablar desde el Asia-Pacífico y particularmente desde las iniciativas chinas vinculadas a esta región, y al final voy a retomar algo de este debate Asia-Pacífico-Indo-Pacífico que después se ata con la presentación de Manuel, que va a ser más foco en el Indo-Pacífico y en la India en particular. Mi idea es abordar estos tres puntos, pero por supuesto que no agotan ni la proyección regional de China, ni los debates presentes en el Indo-Pacífico, pero quizás uno los puede identificar como los focos que se prenden cuando uno mira, ¿no?, la región. Uno es la Belt and Road Initiative, como esta mega iniciativa de China en su proyección principalmente regional, pero más allá de la región, con foco en lo que es Eurasia. La integración en megabloques, donde esos megabloques se superponen y superponen a diferentes participantes, e incluso algunos de estos bloques son entre sí contrapuestos en términos de intereses geopolíticos. Y por último, uno de estos megabloques, que es el que China está respaldando principalmente, que es el RCEP, y cómo esto delinea cierto contorno del este asiático, ¿no? Puse Asia-Pacífico, pero delinea un contorno del este asiático, porque de alguna forma adrede está configurando un espacio donde queda afuera, por elección propia, debo decir en este momento, pero que después se fue tomando una forma de definición, la India. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la primera que yo mencionaba ahí, que es la Belt and Road Initiative, bueno, seguramente la escuchó nombrar, ya todos la escuchamos nombrar, lo que implica que se está estableciendo de alguna forma también como una marca, ¿no?, de la política internacional de China, y como uno reconoce esa entidad a esta iniciativa. Como una alternativa de alguna manera, aunque también es un complemento al sistema económico internacional actual. Yo ahí puse algunos puntos, pero no, como guías, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta emerge en términos históricos, y si uno tiene que ser muy exacto, en el 2013, con dos discursos de Xi Jinping en Indonesia, uno de ellos, y en Kazajstán el otro, donde hace una propuesta discursiva, es decir, no existía un plan preestablecido. Xi plantea en estos dos eventos, en estos dos países, bueno, nosotros vamos a trazar, revivir la antigua ruta de la seda a partir de la inversión en infraestructura en determinados corredores. Todo esto no estaba definido en el momento en el que Xi, en el 2013, plantea esto. 2 años después, 2015, aparece un mapa con los 6 corredores principales, que vendrían a ser los que figuran acá en este mapa. Que bueno, después leyendo a diferentes autores, ¿qué se plantea? ¿Es literal este mapa? ¿No es literal este mapa? ¿Esto implica que China va a invertir en exactamente estos corredores o no? Bueno, no es literal este mapa, ni ninguno de los mapas que salió de la Ruta de la Seda, sino que es una propuesta que busca corporizarse después en inversiones, pero no respetando de alguna manera exactamente los corredores trazados en el mapa, ¿no? De todas formas, empezó a tomar forma a partir de estas declaraciones de Xi, de la publicación del mapa, de que se renombró la iniciativa, inicialmente era la OBOR, ahora se conoce como la BRI. Empezó a tomar forma con diferentes inversiones, ¿no? Las principales hoy en día se pueden ubicar sobre todo en Pakistán, en el puerto de Gwadar, que no son nuevas, sino que China ya tenía inversiones en este puerto. Ninguna de las inversiones que se plantean en la iniciativa de la Belt and Road son completamente nuevas. En general son, de alguna forma, upgrades de inversiones que China ya estaba
o diseñando o implementando en los países socios. Lo que empieza a tomar es mayor participación. Las empresas estatales empiezan a licitar por montos mayores en las licitaciones por infraestructura y lentamente se empiezan a introducir nuevos proyectos. Pero lo que retoma son los acuerdos preestablecidos con estos países. Antecedentes de esta iniciativa a grandes rasgos es la Going Out Strategy, que es el plan que había establecido, que se había propuesto hacia finales de los 90 en China como una forma de incentivar a las empresas a invertir en el exterior, tanto para la exportación de capital como para procurar el acceso estable, principalmente a recursos naturales, entre ellos fundamentalmente los energéticos, pero también recursos agrícolas. Esto también lo sabemos todos. Bueno, la Belt and Road no es completamente nueva en este sentido, la franja y la ruta. En este sentido, una continuación, porque cuando uno mira los porcentajes de inversiones de los proyectos, la mayoría están vinculados a proyectos de infraestructura logística, principalmente portuaria, es decir, inversiones que China también va a utilizar para su propia logística y su propio abastecimiento, y las segundas son energéticas. Entonces ahí hay una continuidad en este sentido. Y la segunda gran iniciativa, el segundo gran antecedente, que es menos conocido que la Going Out, es la Great Western Development Strategy, que data de principios de los 2000, es una iniciativa de Hu Jintao, y buscaba enfocar el desarrollo en las provincias chinas del oeste, que son las menos desarrolladas. De alguna manera, la Belt and Road también retoma esta segunda iniciativa porque el trazado de los corredores, los principales, o terminan o atraviesan las provincias del oeste de China, lo que implica una inversión mayor en esas provincias que fueron relegadas en todo el proceso de apertura y de generación de zonas económicas exclusivas que se concentraron principalmente en la costa. Uno de los debates, yo no voy a entrar en cada uno de los números, pero uno de los debates atrás de la franja y la ruta no solamente es si es completamente nueva, es decir, una idea de Xi Jinping, o si en realidad es una continuidad de procesos preexistentes, que en realidad es lo que se está mostrando, aunque Xi está intentando construir su propia marca de política exterior. El segundo gran debate es cuál es la motivación atrás. Es la construcción y la consolidación de un espacio de poder que sea corporizado en este tipo de iniciativa que busque una modificación del orden internacional occidental, ¿no? O sea, buscando una alternativa a ese orden y cooptando intereses, es decir, países para que se sumen a esta iniciativa, o si en realidad responde más a motivaciones internas vinculadas con la necesidad de continuar el desarrollo en China, que es un desarrollo que continúa, que no está terminado, mostrado principalmente en sus índices, por ejemplo, de PBI per cápita, pero también respondiendo a algunas necesidades como la sobreproducción de determinados materiales, como por ejemplo cemento y acero, la constante demanda de insumos que tiene China para mantener su ritmo de desarrollo y su ritmo de consumo, el excedente de capital que necesita ser invertido en el exterior por una falta de proyectos de inversión en el interior también, la necesidad de sacar este excedente, y el aumento de los costos productivos al interior que llevan también a la inversión externa, digamos. Estos son algunas de las motivaciones económicas. Después también hay motivaciones políticas internas, entre ellas, una de ellas vinculada al nacionalismo chino, entonces la necesidad de posicionarse y de tener una mejor imagen internacional como una forma de mostrarse, autolegitimarse ante la propia población, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de motivaciones internas también. Este es un segundo debate entre el cual también se dividen las aguas en el análisis de la iniciativa de la Ruta de la Seda.
En términos generales, si uno tuviera que caracterizar, o si yo la tuviera que caracterizar, estoy segura que si hablan con sinólogos, colegas quizás seguramente les plantean una visión un poco más, vamos a decirles, estática de lo que puede ser la Belt and Road, la BRI. Sin dudas, tiene esta impronta de crear una zona de expansión de la influencia internacional de China que promueva sus propios intereses. Eso, sin duda. Que esto implique generar un orden internacional distinto, bueno, ya sería otra historia. O alternativo. Está muy en duda incluso porque muchas de las instituciones de la BRI imitan a las instituciones del orden internacional occidental. Entonces, de alguna manera, no, de alguna manera compite, pero de alguna otra manera se complementa. De ahí la dificultad de definirla solamente como una competencia. Pero sí protege los intereses de China. Lo otro es que no es estática. ¿Por qué? Porque si uno mira los documentos de la Belt and Road, son todos documentos que se caracterizan por cierta vaguedad de los términos, que habilita, por supuesto, diferentes interpretaciones, tanto de los actores internos de China, de las empresas estatales nacionales y provinciales y regionales, así como de las contrapartes, ¿no? Y tiene un alto nivel de flexibilidad para adaptarse a las condiciones, sobre todo de los países de destino de las inversiones, lo cual también le da poca transparencia, que es una de las grandes críticas, porque hay pocos sistemas de control de, por ejemplo, las licitaciones, las inversiones, los recursos que se emplean, cánones medioambientales, cánones de seguridad, todas estas han sido críticas a las inversiones que derivan de la Belt and Road. Es una iniciativa en evolución, porque también se va adaptando a los tiempos. Dos quizás indicadores en este sentido son la iniciativa de la Ruta de la Seda Sanitaria, que se activó con la pandemia, que no estaba en el diseño original, y la iniciativa de la Ruta de la Seda Digital, que también está evolucionando en función de la competencia por el 5G con Estados Unidos, ¿no? Entonces está tomando forma, se está incluyendo esta competencia dentro de lo que es la Ruta de la Seda. También es sincrética, plantean algunos autores, porque no solo incorpora elementos propios o intereses propios o valores de China y valores confucianos, en cierto punto, sino que también incorpora valores y principios occidentales en lo que es el orden internacional. Entonces, es muy difícil definirla como solamente emanada de valores chinos. Y claramente compleja por la dificultad, si uno busca tratar de entenderla desde un solo paradigma, es reduccionista, ¿no? O sea, hay autores que lo definen desde solo la interdependencia, hay otros que lo definen muchos lo definen desde, por supuesto, una visión más materialista del realismo clásico o estructural de las relaciones internacionales, planteándolo desde una postura de poder, pero pierde de vista las implicancias en términos de desarrollo, que tiene y las implicancias que puede tener en términos de influencia cultural. Esto lo voy a pasar más rápido. Acá mi idea era presentarles un poco más, elementos un poco más claros de qué es la iniciativa, pero lo voy a pasar más rápido porque me parece muy con el tiempo. Lo último, sí, la iniciativa es implementada por diferentes actores dentro de lo que es China. No hay un único actor, una única oficina que está implementando la Belt and Road, sino que hay una oficina que de alguna forma se está haciendo cargo de emitir los documentos que tratan de comunicar de qué se trata, pero hay pocos documentos. Uno de ellos es la visión de la Belt and Road, que es el único documento oficial, pero después, pero no implementa, solo coordina. La implementación está a cargo de los mismos bancos estatales, fondos, las empresas estatales, y se activa a través de MOUs, de memorandos de entendimiento, que son muy vagos también en su definición y no son vinculantes.
Entonces, en realidad, lo único que hace la Belt and Road de alguna manera es darle una única definición a una multiplicidad de asociaciones estratégicas integrales, asociaciones estratégicas para todo tiempo y lugar, all weather, digamos, associations que tiene firmada China con los países, pero que no se incluyen en una única, ¿cómo decirle? Algunos le dicen como en un único balde, ¿no? O bajo un único paraguas. La Belt and Road vendría a ser ese paraguas, que al firmar el MOU, todo lo que ya estaba firmado se incluye dentro de la Belt and Road. Esto acá es lo que yo planteé antes. Una de las cuestiones respecto de su origen es que coincide en el 2013 con una respuesta a una política de Obama, implementada también por Hillary Clinton en Asia-Pacífico, que era el Rebalance to Asia, el volver a Asia. De alguna manera, el Rebalance to Asia, que data del 2010, antecede a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Entonces, muchas visiones plantean que es incluso una respuesta de China ante esta percepción de que Estados Unidos estaba buscando intervenir, volver a tener un rol de mayor intervención en el espacio del este asiático. Bueno, esta vez se encuentra con una respuesta de China de buscar, a partir de su propia proyección, justamente construirse como esta contraparte y reafirmar su rol como poder regional. A diferencia de otras iniciativas a grandes rasgos, la Belt and Road no es es muy difícil identificarla con una institución única, ¿no? Como cuando uno piensa en el orden internacional occidental, enseguida uno piensa en instituciones claras que lo corporizan. La Belt and Road, por ahora, se muestra más como una especie de concepto, como una visión de un orden que puede llegar a ser alternativo o puede emerger dentro de este mismo orden internacional, aún muy flexible y adaptable y principalmente en desarrollo, ¿no? Está evolucionando mientras hablo probablemente, entonces es un tema a seguir, ¿no? Lo planteo porque es un tema que incluso atraviesa las decisiones de Argentina en nuestra relación con China y las de América Latina, ¿no? Un rasgo interesante es que no es ni excluyente ni se impone, es decir, que China no condiciona su vinculación y su financiamiento a través de diferentes proyectos a que los países firmen un MOU de adhesión a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Motivo por el cual, por ejemplo, Argentina y Brasil siguen siendo principales destinos de las inversiones chinas en América Latina sin haber adherido a la Ruta de la Seda, por ejemplo. Y no es excluyente en el sentido de que no implica que adherir a la Ruta de la Seda suponga alejarse de, por ejemplo, Estados Unidos. Y en este caso, en este sentido, un caso paradigmático es Chile, que mantiene una relación muy cercana con ambos, tiene acuerdos de libre comercio con ambos, forma parte de la iniciativa de la Ruta de la Seda, fue el primer país sudamericano que la firmó, al acceso a la iniciativa y también el acceso al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y fue el primero que invirtió, pagó la cuota para acceder a este banco, y al mismo tiempo incorporó en sus documentos de defensa de política exterior la terminología de el Free and Open Indo-Pacific, ¿no? El Indo-Pacífico, la libertad, Indo-Pacífico abierto y libre, que es justamente la construcción estratégica desde los Estados Unidos de aproximación al este asiático. Entonces, de esta forma, Chile muestra, ¿no?, esta doble cara, esta ambivalencia. Florencia, perdón. Sí, exacto. Bueno, voy a ir acelerando entonces. En términos más amplios, bueno, el este asiático está atravesado por múltiples acuerdos megaregionales, de los cuales los dos más importantes hoy son el RCEP y el CPTPP, antiguo TPP, que quedó con este nombre una vez que Trump decide bajarse de este acuerdo, que como ustedes ven ahí,
estos dos grandes megabloques cruzan a 3 países, Australia, Japón y Nueva Zelanda, mientras que, por ejemplo, China y Corea del Sur está solo uno, y que en el RCEP no hay ningún país que no esté en Asia-Pacífico, en el espacio asiático del Asia-Pacífico, ¿no? O sea, y se identifica más con el este asiático, mientras que en el TPP tenemos países vinculados al Pacífico, pero no a Asia, ¿no? Más otra definición. Entonces acá lo que se ve, uno podría decir de antemano que lo que se ve es como China busca construir en RCEP una contracara del TPP, que aparte era en su momento una iniciativa norteamericana en sí misma y que de alguna forma buscaba volver a acercarse a Asia. Al abandonarla, además de desilusionar a todos los socios y dejar escasas alternativas de que esto entre en vigor, ¿no? Porque pierde uno de los principales atractivos. También se abrió el espacio ahora a que China pida ser incorporada en el TPP. Por lo tanto, también se abre la duda de si realmente el objetivo de China con RCEP es competir con el TPP o en realidad la búsqueda es justamente ir convirtiéndose en un referente del multilateralismo asiático sin importar si antes formaba parte de los Estados Unidos o si los Estados Unidos forman parte, ¿no? Entonces, de esta manera, ir modificando su propia imagen de un país que se le está construyendo también, en parte, de un país no democrático, no liberal, sino, por el contrario, construirse a sí mismo como una potencia global, responsable, capaz de liderar procesos multilaterales que no solo impliquen a su propia región cercana, sino que también que impliquen a regiones más lejanas. Bueno, grandes rasgos, la Regional Comprehensive Economic Partnership, que implica a todos estos países que figuran en este mapa, inicialmente incluía a la India, finalmente no terminó incluyendo a la India por decisión propia de India a finales del 2019. Se firmó el año pasado el RCEP aproximadamente en octubre y en este momento incluye a todas estas economías que representan un tercio del PBI mundial, global, y que además representan un tercio de la inversión extranjera directa global, y de ese total el 50% proviene de la misma región, lo que muestra que el RCEP no está buscando construir una zona de integración, sino que es una zona de integración que en los hechos ya existe, una zona muy dinámica de integración económica y financiera que ya existe, pero que lo que RCEP busca hacer es darle una institucionalización, un marco para una integración que ya existe. Esto, desde una visión latinoamericana, es innovador en cierto sentido, porque nosotros en nuestros procesos de integración solemos hacer lo contrario y crear la institución a pesar de que el proceso de integración económico-comercial no es preexistente, tan preexistente, cosa que se muestra incluso en los datos de comercio intrarregional de Latinoamérica hoy en día. Esta es la última, así que estoy cerrando. ¿Cuáles son algunas de las implicancias para el orden en el Pacífico y en el globo de el RCEP, el TPP, la Belt and Road, etcétera? Una cuestión es que hay una reconfiguración, o se está reconfigurando todo este espacio del orden del Pacífico, sobre todo en dos ejes, en el económico y en el estratégico. Y en uno de ellos, China tiene un rol fundamental, indispensable, que es el económico, y de liderazgo, ¿no? Cada vez de mayor liderazgo multilateral. Mientras que en el estratégico tenemos un rol de China mucho más anclado a lo bilateral, donde hay un bajísimo compromiso de su parte desde el punto de vista multilateral en términos de seguridad, pero sus socios son los mismos que los económicos, lo cual genera un dilema a estos socios, porque tener de principal socio económico y comercial a China, pero también tenerlo de principal enemigo en lo estratégico y de seguridad, genera este dilema de si como alternativa para garantizarse mayor seguridad se acercan a otro posible aliado,
puede ser Estados Unidos, puede ser Australia, y si esto pone en jaque la sociedad, la asociación económica con China o no, ¿no? A esto se enfrentan sobre todo los países menores del ASEAN. Por otro lado, las crecientes tensiones con la consolidación del Quad, que no es una alianza estratégica en sí misma, pero sí está mostrando un mayor acercamiento, está mostrando ejercicios militares conjuntos, intercambios militares, bueno, ahora la firma del acuerdo de la alianza entre Estados Unidos, la Unión, Gran Bretaña y Australia, que generó tanto ruido, tiene que ver con también la situación de inseguridad en el mar de China Meridional. Entonces se está reconfigurando la región en estos dos ejes que no necesariamente, que no se solapan, ¿no? Sino que se contradicen en muchos puntos. Entonces también se dibujan diferentes, con estas dimensiones que se solapan, se dibujan diferentes fronteras regionales, dependiendo de cuál sea la dimensión. Y una de ellas es la del Indo-Pacífico, que tiene una definición más estratégica y de seguridad, y otra es la del este de Asia, que tiene una definición más económica. Y es acá a donde emerge quizás esta, no sé cómo llamarle, si dilema o estos escenarios regionales múltiples, donde India y China ahí sí tienen un rol central con diferentes significados. Para terminar, para no ir con todo esto, dos cuestiones que me parece que son interesantes pensar. Una es algo que se debate mucho, es si hay en el orden internacional liberal, bueno, el liderazgo de Estados Unidos es claro en el orden internacional que se define como liberal. Bueno, claramente está en cierta decadencia y se nota en diferentes dimensiones. Si esto implica que China puede emerger como líder en ese mismo orden, en realidad, no necesariamente estableciendo un orden nuevo, más allá de que no sea un país democrático en términos occidentales liberales, o si emergerá un nuevo orden y si puede ser posible que emerja, de hecho, un nuevo orden cuando en realidad se están tomando tantas características del orden anterior, o si tendremos diferentes órdenes organizados en diferentes regiones, con diferentes líderes, ¿no? Esta es una de las preguntas muy ancladas a las relaciones internacionales. Y lo otro es, la diplomacia china está avanzando claramente en grietas y vacíos que fue dejando Estados Unidos. Esta es una de las, incluso de las características de la diplomacia china, muy visible en América Latina también. Por ahora lo está haciendo en general dentro del orden establecido, ¿no? No está pateando el tablero, de alguna manera. Y la pregunta es si en realidad lo que está, el rol de China hoy no está exactamente, justamente fortaleciendo el mismo orden y se está volviendo indispensable, incluso para los países y las naciones liberales occidentales, indispensable para sostener el mismo orden que ellos configuraron en la post-Segunda Guerra Mundial. Y esto es todo. Gracias, perdón porque me parece que me excedí. No, ningún problema, Florencia, muchas gracias. La verdad que una exposición hiper interesante. Yo ya tengo varios comentarios anotados para después. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a dar espacio entonces a Manuel ahora con sus 25 minutos. Y lo mismo, le aviso cuando falten 5. Quiero aclarar que yo lo presenté a Manuel antes, pero además de ser expositor, es coorganizador de este workshop. No, no lo había dicho, lo digo ahora y cierro micrófono para darle la voz a él. Bueno, gracias, Santi. Bueno, fue un día muy, muy interesante. Para mí, finalmente primero pudimos hacer las jornadas que Emilia estuvo ahí insistiendo hace tiempo, así que bueno, me parece que esto es muy importante. Y bueno, muy contento por eso, también por establecer esta serie de diálogos que, bueno, tanto como recién decía con Florencia, digamos, con ella. Para mí, digamos, siempre aprendo mucho y además de que, bueno, tenemos muy buena onda así en lo personal, a mí siempre me permite
aprender y ver cómo interagir o, relacionar RI y enfoques más de economía política, como también lo dijo Florencia, así que eso es interesante y voy a tratar de que con la presentación podamos cubrir eso. Y también, digamos, me parece importante la interacción con el grupo, con Joel, Luciano y demás, que yo venía siguiendo las cosas que se hacían con el grupo de Ramiro y demás, pero que nunca habíamos tenido la chance ahí de confluir en algún evento. Con Santi ya lo conozco hace tiempo, ayer nos acordábamos de cuando íbamos a ver a River en otra etapa no tan virtuosa como en este momento histórico. Pero bueno, dicho esto, para no quedarme en la anécdota, paso a hacer la presentación de lo que teníamos planeado para hoy. Acá ya entro a no ver a nadie. Esta era un poco la presentación de la mesa. Y un poco, como bien decía Florencia, la idea es hacer un poco más de énfasis en el Indo-Pacífico, y como bien también decía Florencia, es una categoría que está en construcción, que está, también podríamos decir, en disputa. En mi caso en particular, y ahí las cosas se van a mezclar también, desde mi tesis de doctorado, con una mirada así de largo plazo, me metí un poco con el Océano Índico, un poco a través de algunos textos clásicos que, por ejemplo, el de Chaudhuri sobre el Indian Ocean, que era como una especie de el Mediterráneo de Brodel, orientado al Indian Ocean, y eso para mí fue toda una literatura que la verdad flasheé mucho con eso, y a partir de ahí me empecé a meter, digamos, con esas discusiones en una perspectiva de largo plazo, y bueno, el transcurrir de los acontecimientos y de la propia investigación, hoy lleva a que esta discusión del Indo-Pacífico, ahora vamos a ver un poco más, tenga, digamos, como un lugar importante, al menos en la prensa, y bueno, en ese contexto, por ese lado, entendimos que esta mesa era interesante. Entonces, bueno, un poco algo sobre, hablar un poquito sobre algo sobre el método, esta perspectiva a largo plazo, que creo que está en sintonía con otras presentaciones que se hicieron en el seminario, recuerdo particularmente la de Joel. Introducir un objeto, que es el objeto del Índico, y de India y hacia el sur, o el subcontinente índico, y una narrativa que aparece ahora muy fuerte, que es esta del Indo-Pacífico. En ese contexto, bueno, ahí se mezclan una agenda más mía y más del objeto y más del momento, que tiene que ver con la gran divergencia, aparece en la literatura más de historia, lo que hoy se dice como historia global, y la convergencia asiática. Eso es un poco lo que voy a tratar de presentar. La recentralización del Índico en el marco del Indo-Pacífico, India, el subcontinente indio, lo que hoy se conoce como Asia del Sur, y algunas líneas desde América Latina. Esta discusión yo creo que es conocida por algunos, o digamos discusión o algo más de base empírica. La discusión de la gran divergencia, digamos, básicamente tiene dos procesos históricos por detrás. Por un lado, los procesos de colonización, en particular de India y de China, y por otro lado, la propia revolución industrial. ¿Sí? Pero digamos, muy resumidamente, ¿qué es lo que discute la gran divergencia? Discute cómo hacia fines del siglo XVIII India y China representaban más del 50% del producto manufacturero global, ¿sí? India principalmente textiles y China porcelana, y con los procesos, digamos, de emergencia de Gran Bretaña y de penetración colonial, bueno, tanto, digamos, Asia en general cae dramáticamente su peso en el producto manufacturero y en el producto global hasta inicio del siglo XX, donde no llegan a representar un 5%, y donde el core desarrollado, que es Europa, y ya hay un poco más Estados Unidos, representan el 90% del producto industrial global. Eso es un poco el contexto de la divergencia. Ahora, como bien también acá se mencionó, creo que en alguna de las mesas, ya durante el siglo XX y hoy en el siglo XXI, estos son datos de Deepak Nayar, un indio que trabaja esta discusión, vemos un proceso de convergencia. ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido de que
la participación en el PBI de Asia, el PBI global, empieza a crecer y, digamos, casi que más que se duplica, ¿sí? En 50 años. Incluso, si lo miramos, incluso también en términos de porcentaje del PBI global, vemos como también Asia empieza a crecer muy fuerte. Entonces, eso, digamos, como telón de fondo. Creo que también me parece importante marcar que Asia, digamos, es muy diversa, eso siempre Carlos Moneta lo marca, hay distintos sistemas dentro de Asia, digamos, Asia no es todo lo mismo, pero sí existen algunos elementos o hechos estilizados para entender este proceso de convergencia. Bueno, claramente acá transcurrió toda la jornada y digamos, está en todos los medios la centralidad que tiene China. Flor lo puso muy bien en el siglo XXI. Pero si empezamos a ver con distintos matices, con distintas formas, tanto lo que antes se decía los tigres, incluso India, China, hay un proceso de consolidación y centralización estatal en Asia que permite, bueno, un poco también se discutía hoy en la mesa anterior, llevar adelante distintos procesos, llamémosle de industrialización, leapfrogging, rol importante de las empresas públicas, políticas fiscales y tecnológicas activas. Esto no quiere decir que no haya acumulación privada, vemos que también existen un peso importante de los grupos nacionales, de la inversión extranjera directa, incluso de cierta dinámica de creación de nuevas empresas. Digamos, hoy, por ejemplo, India y China, en términos de incubadoras, nuevas empresas, es fuertísimo lo que están haciendo ahí. Es decir, la competencia tiene un rol en todo este proceso. La relevancia de las escalas, es decir, estamos hablando de, digamos, esto tal vez no apareció tanto, pero estamos hablando de objetos, digamos, 1.300 millones de personas. Imagínense lo que es un proceso de crecimiento sobre esa masa de personas y sobre esa masa territorial, sobre esa masa de recursos, algo, digamos, nunca visto hasta ahora en el capitalismo, hasta ahora existente. No tenemos, digamos, dos países que suman 2.600 millones de personas que están creciendo a 6 puntos interanuales del siglo XXI. Eso es una cosa nueva en términos de escala, de masa de acumulación. También, como bien apareció en distintas mesas, eso tiene un nivel global y un nivel regional, digamos, no es solo estadocéntrico, digamos, tiene relevancia en los procesos de internacionalización, tienen un rol las diásporas, tienen un rol las distintas regiones. En el caso de India es muy fuerte, digamos, los pesos del Punjab no es lo mismo que Kerala, por ejemplo. Y de fondo, un proceso de urbanización importante, de aumento del crédito, y de alguna manera, todos estos países, de alguna manera, han logrado, de alguna forma, acomodar, por así decirlo, su sector externo, en el sentido de lograr sortear la restricción externa, sea a través de exportaciones o sea a través de algún tipo de financiamiento. Esto muy así a grandes rasgos y a nivel agregado, para, digamos, contextualizar Asia en esta reemergencia. Ahora ya haciendo un foco más en el Índico, en el marco del Indo-Pacífico, esto lo explicó Florencia y mucho mejor que lo que yo lo puedo explicar, pero sí entendamos que, así, muy a grosso modo, que hay, digamos, en China hay una cierta proyección de poder y de penetración económica sobre lo que sería Eurasia o al norte de India, también sobre el sur de India, pero digamos, muy a grosso modo, entendámoslo como una proyección que incluye financiamiento de distintos tipos de proyectos. En este contexto, ya introduciendo algunas cositas más del Índico, como bien sabemos, pasa por el estrecho de Malaca, o sea, pasa por el Índico, alrededor del 70% de las importaciones de petróleo de China. Por eso, digamos, es tan importante para China estos puertos que están en Pakistán, y también lo que podría llegar, digamos, otro tipo de puertos que puedan existir en Irán, etc. Entonces, un poco el marco que estaba contando Florencia, en términos de la relevancia para China del aprovisionamiento energético y alimenticio. Digamos, acá hay distintos proyectos por desarrollarse en términos de gasoductos, ¿sí? Los puertos de Karachi también muy relevante para todo lo que es un tránsito de alimentos y de energía también hacia China, digamos, todo igual, digamos, como bien decía Florencia, con un cierto grado de potencialidad. Y en ese sentido, bueno, distintas formas ya también avanzando sobre el Índico, que empiezan a ser vistas en términos de cómo China
pone un pie en el Índico, principalmente celebrando distintos tipos de acuerdos con Sri Lanka, lo que era Ceilán, con Maldivas, con distintas islas del Índico, principalmente infraestructura, para solventar su deuda externa, etc. Y en ese contexto general, el Índico empieza a volver a tener, ahora digamos, por eso es una recentralización del Índico. Este es lo que se dice un estrategista muy ligado a los Estados Unidos, ¿sí? Él lo que plantea es, el Océano Índico es donde la rivalidad entre Estados Unidos y China se entremezcla con la rivalidad regional entre China e India, y con la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo islámico en el Medio Oriente, incluyendo el intento de contención de Irán. En ese contexto, bueno, esta discusión aún tal vez tiene más relevancia ante la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y un énfasis en lo que se empieza a decir, bueno, ahora Estados Unidos va a concentrarse más directamente en contener, tanto tecnológicamente como militarmente, a China. En ese contexto aparece esta idea del Indo-Pacífico, como bien decía Florencia, hoy por hoy, tal vez más en términos de defensa o de cooperación militar, pero los Estados Unidos con un pie en Japón, un pie en Australia y algún pie en el Índico, que podría ser India. Para India también la salida de Estados Unidos de Afganistán es un tema difícil de llevar, ¿sí? En ese sentido, bueno, esto se puede pensarse como distinto, así como China busca tener presencia en el Indo-Pacífico, los Estados Unidos también, ¿sí? Con sus distintas, la base militar Diego García en el Índico es muy relevante para todo lo que sería el atlantismo. Y en ese contexto han aparecido, como también bien decía Florencia, distintas iniciativas, como puede ser el Quad, como puede ser más reciente el AUKUS, ¿sí? En donde se muestra o se evidencia un interés y un pasaje a la cooperación mucho más activa de los Estados Unidos con jugadores que tienen una relevancia central en el Índico. Bueno, esto es un poco más sobre el objeto, digamos, del cual estamos hablando. Esta relevancia del Índico no es nueva, ya en el siglo XVI, XVII existían todas estas rutas de comercio reguladas por el monzón entre lo que conocemos como el subcontinente indio y África, China, y llegando tanto por tierra como por mar, Asia, bueno, Alejandría, etcétera, con lo cual el Índico ha tenido históricamente ha sido un espacio de acumulación. De hecho, digamos, arranqué mostrando que India y China tenían el mayor peso manufacturero antes de la Revolución Industrial, y ya ahora, avanzando un poquito más en este objeto de India, el subcontinente indio, que hoy también se conoce como Asia del Sur, claramente acá hay una unidad, por así decirlo, territorial, pese a su diversidad, una unidad territorial que está dada por este cordón montañoso que separa al subcontinente de lo que sería Eurasia. Lo que hoy se conoce como Asia del Sur, en buena medida antes fue el Raj británico, ¿sí? La máxima expresión de expansión de la Inglaterra colonial. Entonces hay una cierta unidad territorial, una cierta unidad histórica digamos, en buena medida dada también por la colonización. Y yendo más particularmente a esta reemergencia que decía, si uno empieza a mirar los indicadores de crecimiento de India, ve que durante todo el siglo XX y XXI los niveles de crecimiento son muy fuertes, muy fuertes. Para nosotros, digamos, vamos a ir a década perdida. Esto la verdad que es una gran envidia. Miren en términos per cápita, 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos, etc. Acá algo más de economía, digamos, cómo se explica este crecimiento del siglo XXI. Bueno, claramente hay un rol de las exportaciones de software y servicios informáticos que le permiten a India, por así decirlo, acomodar un poco el sector externo. Las remesas también juegan un rol central, la entrada de capitales, sin embargo, marcado déficit comercial con China, eso es un tema, y oportunidades para Argentina, y drivers, acá sí ya más de, digamos, por qué crece India, consumo, digamos, los salarios tanto en China como en India vienen creciendo en el siglo XXI, eso me parece que hay que observarlo, si bien con un mercado de trabajo
muy informal en el caso de India. Hay un proceso de inversión público y privada, muy en el caso de India, lo que aparece como las PPP, orientado a energía, transporte, urbanización. Hay un cierto consumo rural y un gasto público que, si bien no es tan preponderante, funciona siempre como de manera anticíclica cuando hay cuando el crecimiento se empieza a ver afectado, y con transferencias principalmente a sectores rurales, que ustedes imagínenlo, sobre 1.300 millones de personas, eso genera un dinamismo interno bastante relevante. Esto en un marco, bien sabemos, de fuerte heterogeneidad en términos de distribución del ingreso, género, religiosa, regional, climática, etcétera. Digamos, eso también diferencia a India de China. Digamos, India es muy diversa, tiene bomba nuclear y a su vez hay un tercio de su población que aún tiene problemas para acceder al agua potable. Y claramente, bueno, tensiones muy fuertes con Pakistán, con China y cierto acercamiento con los Estados Unidos. En este contexto y con ese, digamos, amplio y con esta agenda también, digamos, básicamente lo que presenté es una agenda para pensar y para discutir. Me parece que la cuestión de la convergencia hay que mirarla en el sentido de que el crecimiento importa, para mí crecer es importante. También, obviamente, digamos, esto no quiere decir pensarlo de manera aislada en la distribución, pero hay que crecer. En una mirada de largo plazo y a pesar de las crisis, el capitalismo a mí me parece que sigue mostrando dinamismo. Hay que tal vez observar en dónde está ese dinamismo, pero me parece que hay espacios de una acumulación muy fuerte, tanto en China como en India, como en todo Asia. Hay que mirar el mundo, como lo hacía Prebisch, incluso, digamos, antes de todo lo que es los dependentistas y demás, ya Prebisch, digamos, puso ahí, digamos, y miró, digamos, cómo estaba transicionando el mundo de Inglaterra, Prebisch Pinedo a Estados Unidos. Me parece que ahora hay que mirar esta transición, que nosotros acá tal vez la miramos, pero no sé si en el mundo más amplio, en la discusión en economía, en Argentina está tan presente. India, bueno, como espacio, Asia como espacio dinámico. Estados Unidos, digamos, pese a todo, y digamos, pese a todo esto, aún jugando como potencia militar, financiera y tecnológica a nivel global. Me parece que hay, por lo general, en los sinólogos hay como una mezcla de ser hincha de China y de ganas, que ya como que ven que China ya es el líder hegemónico global. Me parece que tal vez por escala eso va a suceder, pero aún me parece que los Estados Unidos están ahí jugando y tiene una preponderancia importante. Ni que hablar de la relevancia que tiene la geopolítica y la geoeconomía para el desarrollo económico. Digamos, claramente hoy hay países de Asia o del Indo-Pacífico que por su posición estratégica, geográfica, tienen tal vez acceso a financiamiento mucho más fácil que lo que tiene Argentina. Asia, digamos, es mucho más que China. Yo acá mostré Asia del Sur, pero podríamos hacer foco en distintas regiones. Mirar también la heterogeneidad estructural en Asia, en el caso de India es muy fuerte. Y bueno, y después una agenda de que se puede abrir en términos de comercio, inversión, cooperación con India hacia el sur, o China, o lo que sea. Digamos, me parece que la agenda de China está muy fuerte, hay mucha densidad, pero me parece que toda esta otra agenda, digamos, en mi caso yo lo planteo de India hacia el sur porque es lo que más sigo, pero se pueden plantear con otros países, me parece que ahí hay que ponerle esfuerzos para pensar. Así que, bueno, no, esto para Argentina, pero digamos, me parece que estamos, después de última, si quieren lo retomamos. Así que, bueno, por ahora era eso, y bueno, obviamente para pensar, discutir y charlarlo entre todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Manu. La verdad que más que respetaste el tiempo, en el sentido de que te quedaban 5 minutos. Bueno, si no querés exponer lo de Argentina que mencionabas al final, va a haber tiempo después, así que no hay drama. Como bien dijiste, lo ponemos en juego en la discusión posterior, en todo caso. Bueno, ahora entonces abriríamos el espacio a comentarios, a preguntas, a críticas constructivas de parte de los presentes y las presentes. No sé si, por lo que veo en el chat, no me aparece nada
para ganar tiempo no tengo problema en empezar en todo caso yo, haciendo los comentarios que tenía anotados y después... Claro, eso te iba a decir, Santi, si vos habías preparado algo. Dale. Sí, en realidad preparé, anoté muchas cosas, pues lo primero que tengo para decir es que interesantísimas ambas exposiciones. O sea, realmente me dispararon un montón de preguntas y de comentarios, además de rescates de cuestiones que en algunos casos ni siquiera había pensado nunca y en otros tenía una vaga idea, pero la forma y el contenido de cómo los pusieron me hicieron pensar en ratificar o rectificar algunas ideas en ese sentido. Voy a empezar comentando, en todo caso, por el orden que fue, digamos, comentando algunas cuestiones de la exposición de Florencia. Bueno, de vuelta, ¿no? Muy, muy sólido y sobre todo rescato tres cuestiones que me parecieron importantísimas. Primero, esto que mencionás de que la iniciativa de la Franja y la Ruta se venía dando, de alguna manera. No es que su lanzamiento implica, su lanzamiento retórico, su lanzamiento como plan en términos formales por parte del gobierno, es su lanzamiento en la práctica, sino que viene a consolidar en todo caso algo que ya existía, aunque más no sea de manera fragmentaria. Me pareció importantísimo eso porque de alguna manera, digamos, pone en perspectiva lo que a veces aparecen como grandes proyectos por parte de los estados nacionales, en el caso de China, la gran potencia emergente a nivel mundial, pero que en realidad, digamos, no hace otra cosa que validar, si se quiere, lo que ya estaba, ¿no? Después, bueno, la crítica por ahí medio al pasar que hiciste, pero que coincido al realismo, me parece importante en el sentido de que la Escuela Realista de Relaciones Internacionales obviamente aportó mucho, pero también me parece que se queda muy corta a la hora de pensar estas cuestiones. Eh, y, y después, bueno, sobre todo me pareció muy equilibrado, muy completo el trabajo, la exposición en el sentido de pensar tanto las razones internas como externas, digamos, y fundamentalmente estas primeras, ¿no? La idea de los excedentes de capitales, la crisis de 2008 como fenómeno de sobreproducción en China y en ese sentido la necesidad de iniciativas como la de la Franja y la Ruta de validar los capitales que se puedan valorizar en el exterior. Digo, lo pensé desde ese lugar, me parece fundamental, un punto clave para pensar la cuestión. Así que desde ese punto de vista, muy, muy sólido me pareció y muy, muy interesante. Las preguntas que tengo, en todo caso, son para complementar o ampliar algunas cosas, llegado el caso. Por un lado, bueno, y va un elogio también implícito en ese sentido, esta idea de pensar a la Franja y la Ruta como una iniciativa dinámica, ¿no? Con una falta de estatismo que se va transformando todo el tiempo. Digo, ¿eso no tendrá que ver, o hasta qué punto crees que tiene que ver con las fricciones que el Estado chino tuvo en sus relaciones bilaterales con los vecinos al momento de, por ejemplo, que se han abandonado proyectos porque los gobiernos de la región no validaron eso, o por alianzas regionales con Estados Unidos por parte de, mejor dicho, por alianzas que tuvieron los vecinos de China históricas con Estados Unidos, lo cual impidió que en última instancia se validaran esos proyectos? Pienso inmediatamente en el corredor de Pakistán, que en realidad ahí es aliado de China, pero a la vez está también la confrontación que pone India a la consecución de ese proyecto, las escaramuzas que hubo recientemente en la frontera. Bueno, digo, ¿hasta qué punto esta cuestión de que es algo abierto y dinámico y no acabado no tiene que ver con esas fricciones que existen entre China y los países de la región o con Estados Unidos por interpósitos estados, digamos, ¿no? Lo otro, voy a tratar de ir más rápido, porque si no, la cuestión del going out y de la estrategia de desarrollo hacia el oeste, que vos planteabas como que preexistía, digamos, a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿cuánto de esto tiene que ver históricamente con el conflicto uigur en el oeste de China, ¿no? La idea de alguna manera, incluir económica, pero social y políticamente, bueno, no sé hasta qué punto, políticamente a esta población musulmana del oeste de India y que además, vinculándolo con lo que decía Manu de Afganistán, también aparecen ahora cuestiones vinculadas al temor que puede llegar a tener China, al terrorismo interno, digamos, en su propio territorio por parte de la población uigur. ¿Cuánto de esto no tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Esto de que este desbalanceo histórico entre el oeste y el este chino, bueno,
cómo llevar la modernización y el desarrollo hacia su propio territorio, más que en conseguir algo afuera, digamos, lo que sería una razón interna más, ¿no? Si es que lo es. Y por último, por ahí una cuestión más conceptual, que después tengo otra, pero la voy a dejar para después porque si no, no avanzamos. ¿Qué concepto tenés de orden? Porque al final planteaste, ¿no? La idea de un orden liberal o la posibilidad de un eventual orden liberal, pero con el liderazgo chino. Bueno, ¿cómo definirías digamos, el concepto de orden mundial y qué vinculación tendría con las instituciones, en todo caso, que le dan forma? Porque un orden liberal con el liderazgo chino, yo lo pienso, por ahí equivocadamente, a China manteniendo al FMI, al Banco Mundial, por decir algo, ¿no? O sea, manteniendo las instituciones que ya existen en lugar de dar soporte a nuevas o hacer avanzar nuevas. Digo, eso como pregunta para cerrar. Bueno, con relación a la exposición de Manuel, también me pareció muy completa, digamos, creo que captás muchos elementos que son claves para pensar India y para pensar Asia del Sur y, bueno, la relación con China también. Coincido plenamente en lo que decís al final, digamos, de Estados Unidos como potencia que sigue teniendo un liderazgo indiscutido, más allá de esta cuestión del crecimiento chino, bueno, el despegue histórico de China, etcétera, etcétera. En esto coincidimos con Andrés, digamos, que también lo planteó antes, ¿no? Cuando, digamos, rescató algo que, bueno, yo coincido, me parece que lo dijo muy bien, esta idea de que Estados Unidos tiene cartas para jugar muy fuertes todavía y que sigue siendo la principal economía del mundo y la principal potencia militar también. Así que en ese sentido, esos rescates me parece importante señalarlos. Con relación a preguntas o a comentarios, ¿hasta qué punto la idea del collar de perlas, sobre todo extendida hacia Medio Oriente, no es un poco exagerada? Lo pregunto por lo siguiente esto. Arabia Saudita, ¿no? Aparecía ahí como un país involucrado en una relación cada vez más grande, en el marco del collar de perlas de contener a India por parte de China. Bueno, es una pregunta que también puede ir para Florencia esta, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto justamente también acá, ¿no? La relación histórica entre Arabia Saudita y Estados Unidos, sobre todo fortalecida durante el gobierno de Trump, ¿no? Con la venta de armas, pero además con la asociación entre los países digamos, de la península arábiga y Israel, llegado el caso, yo, digamos, hasta lo podría asociar con eso. ¿Hasta qué punto no puede jugar un límite fuerte eso para la extensión de ese collar de perlas hacia Medio Oriente? Segundo, tema AUKUS, que lo mencionaste, ¿no? La alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para la construcción de un submarino nuclear a lo largo del tiempo, digamos, compartir la tecnología para el caso, etcétera, etcétera. Digo, India queda fuera, ¿no? Vos lo mencionaste, y ahí aparecía como una pelotita de la bandera de India, pero en el marco de las relaciones entre los países tradicionalmente occidentales, digámoslo así. ¿Eso es problemático o es algo que no genera problemas? Digo, sobre todo en el marco de la relación también entre India, Japón, Australia y Estados Unidos en el marco del Quad, ¿no? Del cual hablaron ambos. Y por último, y también vinculado a algo que le preguntaba a Florencia, la cuestión de los conflictos internos, ¿no? ¿Hasta qué punto el conflicto con la población musulmana, digamos, del Estado indio, y eventualmente también el conflicto naxalita, ¿no? De la guerrilla maoísta que existe al interior de India, no puede generar problemas importantes, digamos, para la estabilidad política y económica de India en el futuro? Cierro por ahora con esto, veo que hay algunas preguntas más. Perdón por la extensión y el interés, pero me genera una afinidad muy grande todo esto, así que si les parece, hacemos un cierre acá, contestan y después avanzamos con lo que van a preguntar Ezequiel y Luciano, que ya se anotaron. Bueno, ¿voy yo primero? Sí, bueno, bueno, son larguísimas, así, o sea, bueno, gracias Santiago por el interés también y por levantar y por los cumplidos también a la presentación. La primera reflexión tuya es si el dinamismo de la apertura y esta flexibilidad que tiene la Belt and Road tiene que ver con incluso las fricciones que hay por momentos con sus vecinos, las quizás indefiniciones o hasta te diría los cambios, ¿no? En las implementaciones, porque ustedes imagínense que uno firma un MOU con un gobierno, pero después lo implementa con otro. Yo creo que hasta de este punto de vista, bueno, un caso testigo de esto es el de Malasia,
donde se había firmado justamente una gran inversión, si no me equivoco, en un sistema ferroviario, tengo entendido. Y claro, Mahathir después lo quería dar de baja y después lo tuvo que dejar y se tuvo que renegociar este acuerdo por las condiciones implícitas. Bueno, Argentina es otro caso testigo, no hemos firmado un MOU para acceder al ABRI, pero sí firmamos acuerdos durante el gobierno de Cristina con algunas inversiones chinas que después fueron revisadas durante el gobierno de Mauricio, y así creo que la Belt and Road puede claramente responder a estas particularidades de las cuales también el gobierno de China es muy consciente, con las que se encuentra sobre todo en sus socios del sur global, que son los principales socios hacia donde está destinada la Belt and Road. Creo que acá hay un elemento para pensar, no digo que sea el único, porque hay países, Italia, por ejemplo, forman parte de la Belt and Road, es de los pocos países, yo no diría desarrollados, ¿no?, que forman parte. Entonces, bueno, la condición de que la Belt and Road tenga un foco prioritario en el sur global también hace necesaria esa flexibilidad. También por la naturaleza de los gobiernos con los cuales y de los países con los que se está lidiando. Es una forma de reconocerlo y de asumirlo como parte del diseño. Esto también permite esta flexibilidad permite esa atracción que no tienen las instituciones que yo mencioné de un orden liberal tradicional post Segunda Guerra Mundial, que son instituciones más estáticas y en general con muchos más condicionamientos, lo que hace que sean más inaccesibles para los países del sur global muchas veces. Creo que todos estos elementos forman una parte de esta flexibilidad. Creo que otra parte, siendo quizás muy sincera en este sentido, es que ni siquiera la dirigencia china tiene del todo claro cómo va a implementar semejante megaplan de infraestructura orientado inicialmente a 63 países, pero del que actualmente forman parte más de 100 países en el globo, y cómo lo va a financiar, y cómo va a respetar esos acuerdos, y después cómo lo va a cobrar de vuelta, ¿no? Digamos, todos estos elementos creo que hacen a la práctica, a la implementación, esta media iniciativa que en la definición discursiva suena muy bien, pero que en la implementación tiene, por supuesto, muchísimas complejidades y que hace necesaria esta flexibilidad, ¿no? Incluso los ajustes que luego hay que hacer, porque China en estos, pongámosle 8 años de implementación del ABRI, por ejemplo, se ha dado cuenta que hay en países donde ha hecho grandes inversiones que no puede recuperar y donde no tiene ella misma garantías de recuperación, el propio gobierno chino y las propias empresas estatales o los propios bancos. Bueno, ajustar esos elementos. Esto lo permite la flexibilidad también. Podría seguir hablando, pero voy a pasar a la segunda porque si no me voy a ir mucho por las ramas. Pero la segunda es respecto de los uigur, difícil de pronunciar, digamos, del Xinjiang, de la provincia del Xinjiang, al oeste. Claramente, pero claramente, sin duda, o sea, no hay analista de la Belt and Road que no plantee que el objetivo del Going West no es Going West a occidente del mundo, es Going West adentro de China, ¿no? No necesariamente hacia todo el occidente. O hay dos definiciones de ese Going West, interna y externa, también, otra interpretación. Y tiene mucho que ver con la necesidad de seguridad, estabilidad e integración territorial, que es uno de los objetivos centrales de la política interna y externa de China, ¿no? Esa definición, el mantenimiento de la estabilidad territorial soberana, donde también entran Taiwán, entra el mar de China Meridional, entra Hong Kong y entra Xinjiang, ¿no? Uno de los espacios más inestables. Y la necesidad de garantizar esta estabilidad a través de la inversión en desarrollo de esas zonas, ¿no?
no solamente porque seguro todos escuchamos los campos de reeducación que hay en el Xinjiang, que en algunos casos se menciona como campos de concentración, la persecución, los encarcelamientos, etcétera, ¿no? No digo que sí o que no ocurran, es probable que en algún punto ocurran, pero que esa asimilación a China venga por el lado de un mayor desarrollo económico que genere esa búsqueda de quedarse en China, ¿no? De integrarse al país. Y es la búsqueda justamente de construir la legitimidad del poder del gobierno central a partir de generar estos beneficios, mejoras socioeconómicas. En el Xinjiang se ve claramente, y la Belt and Road tiene un foco de inversión específico en las regiones, en esa región, ¿no? Que además la conecta con Asia Central, que es otro de los focos de inestabilidad, pero externa para China. Entonces sí, es una de las principales razones internas, ¿no? Y el último era cuál es mi concepto de orden. Bueno, qué pregunta difícil. Bueno, si las hay, voy a ir, en vez de ir a mi concepto de orden, voy a ir a... cuando hablo de igual de orden internacional liberal, lo hablo en el sentido del que se habla de las relaciones internacionales, de esta constelación de organizaciones, principalmente económicas y financieras. También están las estratégicas, tenemos a la OTAN y tenemos los organismos regionales de seguridad, pero lo estoy pensando desde el punto de vista económico-financiero porque la Belt and Road tiene esa naturaleza. Bueno, yo creo que China con la Belt and Road, y ahí también me sumo a los autores que plantean que en realidad no está buscando patear el tablero del orden internacional, como dije antes. El orden internacional liberal se ancla en estas instituciones que si discutimos y decimos, bueno, sí, pero muchas de estas instituciones están, por supuesto, sumamente criticadas, desprestigiadas. Muchas de ellas ni siquiera han respondido a los verdaderos objetivos que se habían establecido. Por ejemplo, el desarrollo del Banco Mundial, bueno, mucha crítica en ese sentido. Pero, sin embargo, se reconocen como los paladines, ¿no? Del orden internacional liberal. E incluso tienen incorporadas mecanismos liberales en su toma de decisiones. Aunque se reservan cierta toma de decisión mayor a algunos estados que forman parte de ellas, con un mayor porcentaje de voto, un mayor porcentaje de inversión. Y un dato interesante es que, por ejemplo, China fue adquiriendo cada vez un mayor porcentaje de voto dentro del FMI en los últimos 20 años. Y que en este último empujón, o pedido de China de tener más porcentaje de FMI fue después de la crisis del 2008, donde se hizo evidente que era indispensable para mantener el sistema económico internacional con la naturaleza que venía teniendo China. Entonces, Francia fue uno de los países que respaldó el pedido de China de tener un mayor porcentaje de voto dentro del FMI. Entonces, cuando China plantea que en realidad quiere una alternativa al orden, es un poco contradictorio, porque quiere una alternativa al orden, pero también quiere mayor porcentaje de voto en el FMI, que es uno de los bastiones del actual orden. Y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura es un organismo liderado por China, diseñado por China, y que hoy, de alguna forma, representa los intereses de China, pero también refleja la estructura, los mecanismos, el formato de los organismos internacionales financieros tradicionales. De alguna forma, lo que hizo China fue sumar su organismo internacional al panteón de organizaciones liberales internacionales, ¿no? Que es un logro, ¿no? Porque la primera que no es liderada por un poder occidental tradicional, ¿no? Entonces, creo que acá yo no tengo una respuesta a si va a haber otro orden o no va a haber otro orden. Creo que lo que está pasando ahora es que China está buscando tener más protagonismo en el actual orden y quizás ir diseñando por ahora un complemento. Si esto va después a devenir, decantar en que estamos frente a otro orden,
lo veremos a futuro. Yo por hoy no me arriesgaría a decir que sí va a ser así. Bueno, no sé si es muy clara mi respuesta, pero bueno. Clarísima, clarísima y muy interesante. Manu. Bueno, gracias Andy por los comentarios. Sobre el collar de perlas, diría que sí, que en principio entiendo que puede ser que esté sobreestimado por el mar, diría. Pero digamos, y más aún después de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, me parece que sobre el norte del subcontinente hay un espacio vacante que también le va a traer a China, digamos, dificultades, como marcaba Florencia en términos de Asia Central, pero ahí me parece que va a haber un avance por la necesidad de hidrocarburos, incluso por la necesidad de alguna ruta de alimentos. Entonces, me parece que, digamos, en esto de pensar las pinzas o cómo se entornan los países, en el caso de India, me parece que el avance principal está viniendo más por tierra que por mar. Y de hecho, el Índico es el espacio de proyección de poder de India, digamos, por una razón geográfica. Y ahí, digamos, me parece que tal vez los avances son más difusos de China en el sentido de, bueno, firmar un acuerdo con Sri Lanka en términos de un puerto que son esos puertos que son de comercio, pero que se pueden transformar en algún tipo de base, ¿no? Esas ambigüedades que aparecen. Pero sí diría que tal vez, digamos, no lo veo tanto por mar, porque es justamente el espacio de proyección de India, y India tiene capacidades en materia de navíos, producción de navíos, etc. Entonces, tal vez, efectivamente, como vos decís, puede estar sobreestimado, pero sí me parece que, digamos, en todo lo que es Asia Central, ahí puede haber un avance de interés importante o de alguna manera, digamos, el West ampliado que recién marcaba Florencia, y bueno, eso es un temita para India. Después, lo de el AUKUS, a mí en ese sentido es interesante porque a mí me parece que India le baja un poco el nivel de, por así decirlo, de agite que tiene los Estados Unidos con todos estos ámbitos, el Quad, AUKUS. ¿En qué sentido? En que, bueno, Estados Unidos quiere levantar un poco esos espacios, ahora India tampoco quiere comprarse disputas innecesarias. De hecho, eso lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco lo de India ahí, en términos de Estados Unidos, va un poquito más atrás, digamos. Bueno, sí, yo estoy en el Quad, pero no le sí, digamos, va un poquito más atrás de lo que pide los Estados Unidos, porque le puede generar una serie de inconvenientes que tal vez no quiera, al menos en este, digamos, no sé, digamos, en un punto, digamos, si bien no está en una posición de no alineamiento, como, digamos, como con la época de Nehru, pero diría tampoco, bueno, hoy por hoy India no tiene bases militares de los Estados Unidos en territorio. Entonces, digamos, ahí, digamos, si bien ha habido un aproximamiento desde la caída de la Unión Soviética, sería, digamos, eso es una zona más gris. Tal vez incluso, bueno, yo mencioné más lo económico, pero hay mucho perdón, lo militar, pero hay mucho de lo económico en la relación entre India y los Estados Unidos, desde el Silicon Valley, bueno, remesas de inmigrantes, digamos, es la minoría más rica de los Estados Unidos, la India. Entonces, esos lazos también son muy, muy relevantes. Y el último punto también es central, que vos marcás, digamos, por así decirlo, el franco interno, y yo ahí lo puse como heterogeneidad estructural, las miles de heterogeneidades estructurales que tiene India, que son un tema de sentido de proyección de poder y de, digamos, pensarse, digamos, tal vez como limitan, digamos, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, bueno, la cantidad de muertos, o digamos, cuando vino la segunda ola, digamos, bueno, eso marca algún tipo de issue. Y ahí aparecen diferentes tipos de esquemas que la heterogeneidad estructural, digamos, le debilitan una proyección mayor, por así decirlo. No sé si es
no diría que sea el objetivo de India proyectar más poder, pero sí el tema de la heterogeneidad estructural en distintos aspectos es una limitante y también una particularidad del subcontinente que lo hace también muy complejo para investigar y para trabajar, porque tiene una heterogeneidad mucho mayor a mi ver que en el caso de China, si bien China también es heterogénea. Así que bueno, nada, no sé si un poco eso. Excelente, muchas gracias, Manu. Hay dos personas con la mano levantada, Ezequiel y Luciano. No sé quién levantó primero, pero vamos a hacer por orden alfabético. Ezequiel primero. Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones a los organizadores, Florencia, Manuel. Eh, Excelentes sus presentaciones, siempre dejando cosas para pensar. Yo traigo básicamente, bueno, entre otras preguntas, más allá que obviamente se lo está encarando desde la cuestión del Indo-Pacífico y muy marcada en la cuestión de las tensiones o competencias entre Estados Unidos y China. Si también, digamos, esta cuestión del Indo-Pacífico se lo puede entender como una crisis de los mecanismos de cooperación o del orden del Asia-Pacífico, esto va para ambos. La otra cuestión, obviamente, ahí Florencia mencionó el tema del sur global. Si dentro de las opciones que hay dando vueltas sobre el Indo-Pacífico, distintas propuestas, digamos, cuál es, digamos, el rol de ASEAN, ya que ha habido declaraciones, obviamente, tanto del gobierno fundamental del gobierno indio apoyando a las instancias de los mecanismos basados en la centralidad de ASEAN como principales ámbitos de diálogo con respecto al Indo-Pacífico. Bueno, ¿qué perspectivas hay sobre mecanismos más del sur global del Indo-Pacífico propiamente dicho, como para generar algunas alternativas de inserción internacional para América Latina? Gracias, Ezequiel. Luciano. Hola, sí, voy a intentar ser breve. Siempre digo lo mismo y no me sale, pero lo voy a decir hasta que me salga. Bueno, che, muy interesante las dos presentaciones. Resuenan con muchas de las cosas que estuve leyendo antes y que estuve trabajando y que estoy trabajando ahora. Así que en realidad tenía un montón de preguntas, pero voy a tratar de resumir en algunos comentarios. Me gustó, Manu, esto que recuperaste de lo de Deepak Nayari, lo de la idea de la convergencia en términos del producto, y vos decías esto del crecimiento importa para pensar el desarrollo, ¿no? Y bueno, yo pensaba más cuáles son los límites de ese crecimiento, porque después vos decías, ¿no? 1.300.000 personas en la India, 1.300.000 personas en China, en un orden internacional inestable, y bueno, con lo que veníamos discutiendo hoy, del tema del comercio mundial, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son esos? ¿Qué límites existen para eso en términos no solamente físicos, ecológicos, sino geopolíticos? Digo, ¿hasta qué punto las potencias vigentes van a dejar que sigan ascendiendo otros países y si pueden o tienen alguna capacidad para ponerle un límite a eso? Y lo segundo que me parece que va para las dos ideas, las dos presentaciones, es pensaba el tema de los liderazgos, qué importante, ¿no? En India ahora Narendra Modi, con todo, es un personaje muy particular, y el liderazgo de Xi Jinping, ¿no? En China, cómo influyen ambos liderazgos y sobre todo lo que dijo Florencia sobre el nacionalismo a la hora de configurar, ¿no? En la geopolítica de la región, digamos, cuánto peso tiene eso, sobre todo, digo, porque hubo hace poco un enfrentamiento entre China y las pretensiones territoriales de China en la región, etcétera, bueno, toda esa discusión que se estuvo nombrando. Y después pensar esta idea de que China no está como en un paso desde una diplomacia más de la autonomía hacia la influencia, y que en eso está creando como todas estas redes y programas, el Belt and Road, el Banco de Inversiones, la Organización de Cooperación de Shanghái, un montón de otras instituciones. Y yo tengo una pregunta, o es, ¿hasta qué punto China no se está como apurando en la movida geopolítica, digamos, hasta qué punto eso no va a terminar digamos, en el auto con las ruedas pinchadas, por decirlo de alguna forma, sobre todo pensando esto último que decías vos, Florencia, sobre el tema de las inversiones que implica el despliegue de la infraestructura.
del Belt and Road y cómo ya muchos países están viendo consecuencias negativas, como por ejemplo se nombró lo del puerto en Sri Lanka, pero también hay una inversión importante de un tren en Venezuela que fue completamente saqueada y que terminó en la nada, y sobre todo porque China tiene una billetera grande y bastante laxa a la hora de prestar y lo hace en países donde quizás las condiciones internas y políticas y económicas no le permitan repagar. Entonces, en el momento en que esas deudas empiecen a defaultear, ¿cuál sería la posición de China y cómo actuaría frente a esos escenarios? Y si todo esto no le puede generar más allá de una idea publicitaria de marca del Belt and Road, que se convierta en una marca negativa en ese sentido. Gracias, Luciano. Escuchamos a Florencia primero y después a Manuel. Bárbaro. Primero le voy a responder a Ezequiel. ¿Cómo andás, Ezequiel? Que aparte somos amigos y venimos trabajando hace muchos años, así que bueno, qué bueno verte acá. No voy a tomar todas las preguntas, voy a elegir un par, y a otras le toca a Manuel. Voy a ir al ASEAN, por supuesto. El rol del ASEAN, preguntabas, Ezequiel, pensando en esta idea del sur global. Bueno, yo creo que igual la ASEAN es muy difícil de comparar con América Latina, eso para empezar. Proceso de integración con unas características muy distintas de los procesos de integración latinoamericanos, de por sí también levantando esta idea de la flexibilidad, de lo laxo, de la baja institucionalización, del mantenimiento de la toma de decisiones soberana bastante más amplio de la concepción que tenemos en América Latina de los procesos de integración, sobre todo pensando en, por ejemplo, el Mercosur. Igual, creo que la ASEAN está hoy, bueno, la ASEAN vive en una encrucijada, les diría. Yo creo que uno lo piensa desde el proceso colonial hasta hoy y vive en una encrucijada de ser ese espacio de interrelación de múltiples potencias, primero coloniales, después de intervención, escenario de la Segunda Guerra Mundial, también con una multiplicidad de actores intervinientes, después de escenario de la Guerra Fría, donde nuevamente múltiples actores compiten en el mismo territorio, y ahora, bueno, estamos en la misma situación, en realidad. No es nuevo. Es decir, para la ASEAN no es nuevo, o para los países que conforman la ASEAN, este contexto no es nuevo. Eso es lo primero. Creo que la experiencia ahí juega. Igual, por ejemplo, en esta iniciativa del ARCEP, se menciona mucho que la ASEAN busca justamente al empujar al ARCEP, por más que China haya tomado de alguna forma el liderazgo, la ASEAN es la portavoz del ARCEP y de la gran mayoría de las iniciativas de integración megarregionales también es la portavoz. Y una de las lecturas de esto es que busca no perder protagonismo, no perder protagonismo en esta idea de competencia entre grandes poderes, donde pierda por completo toma de decisiones y capacidad de influir sobre su propio destino, ¿no? Y que termine simplemente siendo una arena de competencia y nada más. Entonces, de alguna forma, hoy en día la ASEAN está en esta búsqueda, ¿no? De no perder protagonismo y de hecho de fortalecer su propia voz en esta creciente competencia, nuevamente, que otra vez está en crecimiento en el espacio regional, que aparte se ve en no solo lo económico, sino también se ve lo geopolítico, ¿no? Vemos a Alemania interviniendo en la región, a Francia interviniendo físicamente en la región, a Inglaterra interviniendo físicamente en la región. Entonces, esto también lleva a una preocupación de decir, bueno, ¿a dónde queda nuestra toma de decisión en esta competencia? Y lo otro, bueno, un elemento que dije que es el epicentro de los procesos de integración y cooperación regional, la ASEAN. En este sistema de cooperación, el epicentro es la ASEAN y todos los organismos de integración en el Asia-Pacífico giran alrededor de la ASEAN, del este asiático. Creo que esto también es algo que reivindican
¿no? Como que se reconozca como la cooperación en el este asiático está centralizada en ASEAN y darle en ese sentido también un protagonismo. Lo otro es la necesidad de la ASEAN como grupo, pero también de los países individuales, de mantener a los poderes regionales comprometidos en la estabilidad y el desarrollo de la región. Es decir, que no buscan deshacerse de la intervención de estos poderes, sino que buscan de alguna forma manejar esta intervención, lidiar con esta intromisión de una manera beneficiosa. Esa es una lectura distinta de la que hacemos en América Latina en general. No digo que sea mejor o peor, sino que es distinta de nuestra lectura. Puede tener que ver ahí sí con su historia, ¿no? También. Y lo otro que creo que hay que considerar en ASEAN es que hay diferencias entre los países del ASEAN, que uno los subsume en el ASEAN como si fuera un todo homogéneo, y no lo son. Camboya y Laos son, lo estoy pensando no en el sentido de sus diferencias internas, es obvio que hay diferencias internas, políticas, religiosas, económicas, sino en las vinculaciones, en las relaciones exteriores de estos países, las vinculaciones internacionales de estos países. Y Camboya y Laos, por ejemplo, que tienen un tipo de relación con China, su accionar dentro de los foros de la ASEAN está muy influido por su relación muy dependiente de China, al punto que China ha llegado a ejercer fuertísima influencia en la toma de decisiones de estos países que han trabado discusiones estratégicas y de, por ejemplo, el código de conducta de las partes para regular el comportamiento en el mar de China Meridional fue trabado porque Camboya se abstuvo de una decisión por presión china, ¿no? Entonces, ¿cómo estas diferencias intra-ASEAN terminan condicionando el accionar de la organización y su capacidad de lidiar con los mismos actores extrarregionales que quieren limitar en parte? Esto creo que es mi respuesta para la ASEAN. Y respecto de las preguntas de Luciano, que son muchas, pero también me voy a tomar una sola. La de liderazgo la dije, pero la voy a dejar, porque Manuel también maneja muy bien el tema del liderazgo en India. Voy a tomar el tema de si China se está apurando o no en la construcción de este poder, esta proyección de poder geopolítico. Yo en realidad me preguntaría, puede ser que sí, ¿no? Yo me preguntaría si lo que opera atrás de estas decisiones de inversión en Venezuela, por ejemplo, en Sri Lanka, y en múltiples, Pakistán, en uno de los grandes destinos, como dije antes, y que dijo también Manuel, si lo que opera es el posicionamiento geopolítico, sin dudas que hay un elemento de posicionamiento y de fortalecimiento geopolítico y de la construcción de este poder económico en poder de influencia, ¿no? Se está traduciendo el poder económico en poder político o poder, estratégico. Se está produciendo esta traducción de alguna manera, pero ¿está siendo tan rápido como las lecturas occidentales plantean? ¿O son lecturas occidentales? Y en realidad nuestra lectura lee eso a través de determinados ojos, lentes, ¿no? Pero lo que está motivando de fondo son necesidades internas, en realidad, que para nosotros, que desde una lectura norteamericana, tiene una traducción de geopolítica internacional, pero la motivación original no es esa, sino que tiene mucho más que ver con motivaciones de índole interna, como por ejemplo la necesidad de garantizar insumos para el desarrollo económico, insumos energéticos, y es una necesidad que está en la base de la gran mayoría de la toma de decisiones de China al exterior, ¿no? Bueno, lo que se vio ahora con la crisis de Evergrande, ¿no? También de cuestiones vinculadas a la estabilidad económica y a la necesidad de encontrar el destino para ese capital. Yo creo que iría por ahí la pregunta. No sé si los chinos lo están, es consecuencia de que estén apurándose o sobredimensionando su capacidad nada más, sino, por un lado esto, y por otro lado, una falta de organización interna también, ¿no? Que nosotros tendemos a ver a los chinos como el paradigma de la organización y la planificación en el largo plazo. Los chinos todo te lo pensaron con un siglo de anticipación. Bueno, eso es un preconcepto también, ¿no?
sea, estamos acostumbrados a verlo así, pero en realidad creo que la Belt and Road también demuestra que intentan hacer ese esfuerzo y parte de la marca y de la percepción, pero en realidad es muy construyendo en el andar y aprendiendo del error, porque así como los países receptores de la inversión terminan siendo parte de esta debt trap, ¿no? De la trampa de la deuda, que es lo que mencionaba Luciano, también los chinos se están dando cuenta que ellos son víctimas de la trampa del acreedor al mismo tiempo. En este apure por prestar fácil, entonces se están dando cuenta que tienen que ajustar, porque no había tanta planificación. Creo que viene más por ahí que no solo porque se estén apurando con la geopolítica internacional, aunque está buena la interpretación y solemos tomarla, pero creo que viene más por el otro lado. Impecable, Florencia. Manu. Bueno, gracias. Gracias Ezequiel por la presencia y bueno, la pregunta. También Ezequiel trabaja mucho estos temas. La respuesta, digamos, creo que la recontra cubrió Florencia y me parece que ustedes manejan más ASEAN, pero sí, digamos, voy a dar una respuesta geográfica de por qué a mí me parece, bueno, digamos, la definición de Indo-Pacífico me parece que hace justicia al tránsito de dos océanos, y es en el tránsito de esos dos océanos donde a mí me parece hoy está el mayor flujo del sistema capitalista. Entonces, ahí me parece sobre eso no hay mucho cuestionamiento y la ASEAN tiene un lugar central en ese tránsito y digamos que si asumimos que es el tránsito más relevante en el capitalismo hoy, la ASEAN es y va a tener, así como lo tuvo, como bien decía Florencia, no es nuevo, como lo tuvo antes, digamos, el Estrecho de Malaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es en los países de la ASEAN, ocupan los países de la ASEAN un lugar central si asumimos esta definición espacial de Indo-Pacífico. Sobre ahí, bueno, Estados Unidos tiene una inserción en algunos países muy importante, en otros no, y están, digamos, China proyecta más poder, pero me parece que efectivamente la ASEAN ocupa un espacio central en esta discusión del Indo-Pacífico, que a mí, en términos geográficos, más allá de las asociaciones, digamos, a los Estados Unidos, al atlantismo, etcétera, me parece que hace justicia del tránsito de flujo de comercio entonces, entre dos de los océanos más relevantes de ayer y de hoy. Después el resto, tal vez Florencia lo complementó mejor. Sobre los límites, lo que preguntaba Luciano de los límites de crecimiento, a mí me parece que el límite del crecimiento hoy es energético. Lo estamos viendo en lo que está sucediendo con los precios de energía, nos va a pegar a todos. Se están viendo los números de inflación de todos los países, están dando 10 puntos en septiembre, octubre. Yo vengo siguiendo los precios, se dispararon de la energía. Ya lo era, yo me metí con energía en India y uno ya veía que hace 4, 5, 10 años empezaban a decir, mirá, para sostener estos niveles de crecimiento, energía es el cuello de botella, empezaron a hacer diplomacia energética en distintos países y de hecho ahí me parece, y tal vez mezclando un poco con las posibilidades de cooperación, a mí me parece que ahí nosotros tenemos... el sur global, Argentina, tiene ahí una agenda a apalancar muy fuerte en materia de energía, exportaciones de gas, incluso renovables. Me parece que ahí hay toda una agenda a trabajar que se merece mucho más trabajo, porque me parece que es marcaba Florencia en el caso de China, también lo es para India, y me parece que lo va a seguir siendo. Entonces, energía, hoy por hoy, me parece que es bien material y tiene que ver con el cuello de botella energético, que ya lo venía haciendo, y ahora con lo que está sucediendo en estos meses, en este mes, vuelve a ocupar un lugar central. Y después, en términos de lo del liderazgo, a mí me parece que, Moody es una figura muy interesante en el sentido de que digamos, combina de alguna manera para adentro un discurso y una construcción de base de lo que se conoce como el nacionalismo hindú, y para afuera un discurso más liberal, ¿sí?
Entonces, un poco eso es lo que ha logrado hacer, me parece, el BCP. Yo, digamos, hasta la pandemia, el BCP lo veía muy fuerte, fue reelecto con una mayoría muy fuerte. El BCP con esta, digamos, esta ligazón efectivamente con el hinduismo ha logrado, digamos, entre por el lado material, crecimiento económico, y por el lado ideológico, hinduismo, se hizo un andamiaje muy fuerte, ganar elecciones en distintos estados de India, y es una máquina electoral muy fuerte. Ahora bien, el impacto del COVID, del no crecimiento, bueno, eso hay que ver cómo lo procesa, digamos, como eso ha afectado a todos los gobiernos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo eso lo logra procesar Moody. Y bueno, él en particular sí, al parecer tiene una conexión con ciertos segmentos de la India rural, digamos, un cierto carisma por ese lado, que lo hacen una figura relevante. A mí, digamos, he seguido, me gusta, he leído mucho sobre Nehru, sobre Indira. Me parece que Moody, con otras características, y por lo que ha, digamos, ya reelecto una vez, pasa a ocupar un lugar muy importante en India. Veremos cómo sigue, digamos, todo esto. Así que, nada, eso. Bien, y además sabemos que le gusta mucho el yoga, ¿no? Porque cuando vino acá fue a Palermo, a los bosques de Palermo, a ver una muestra de yoga o algo por el estilo, si mal no recuerdo, en ocasión del G20 en 2018. Bueno, tenemos una pregunta más de Mariana, o un comentario con pregunta. Dice: hola, excelentes exposiciones. Una pregunta para Florencia. ¿Cómo ves a futuro la incidencia china en Argentina y en Mercosur en relación a una posible ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur? Muchas gracias, dice a ambos. No sé si hay alguna más. Gracias por la pregunta. Perdón. No. Pensé que alguien había levantado la mano, pero no. Adelante, Florencia. Bárbaro. Bueno, el tema de la ratificación, yo voy a tratar de arrancar de atrás para adelante. El tema de la ratificación Acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, para otro panel de discusión. No sé si lo veo tan posible, eso para empezar. No porque solamente desde acá no se quiera, sino porque se saben, ¿no?, las posturas de Alemania, de Francia, de Austria, ¿no?, de diferentes países que forman parte de la Unión, contrarias a la ratificación del acuerdo. Así que eso es lo primero que voy a poner ahí entre paréntesis del posible. De la hipotética, quizás podríamos decir, ratificación. Eso por un lado. ¿Cómo veo la relación de China en Argentina en este sentido? Yo creo que voy a partir de la misma premisa que partí con la Belt and Road. No excluyente, no discriminatoria. Yo creo que esto aplica a cualquier relación de China hoy con América Latina. No sé si aplica a cualquier relación de China con el sudeste asiático, ¿eh? No haría una extrapolación de que da lo mismo cualquier región del sur global. Pero que América Latina hoy, para China, es una región importante, no es una región principal, central, ni nada que se le parezca a esta palabra. Puede que sea estratégica, pero estratégica en relación con algunas dimensiones, como por ejemplo la industria agroalimentaria, probablemente, la relación con Brasil, y el abastecimiento energético de algunos minerales, más que nada. Pero creo que esto mismo hace que su relación con la región tenga menos condicionalidades también y permita esta no exclusión, no discriminación. La influencia en la relación, o sea, yo pensando en la relación con el acuerdo Unión Europea, que si viene por este lado, es decir, si tendría algún tipo de efecto, yo creo que no tendría, a los datos de hoy, quizás al escenario de hoy, no tendría una implicancia directa que Argentina profundice aún más la relación con China, digamos, pues ya tenemos una relación muy profunda con China y muy diversa y muy vasta. De hecho, una de las más dinámicas de América Latina. Entonces, creo que no tendría un impacto negativo en la relación entre Mercosur y Unión Europea.
Y además, y si uno pensara la relación Argentina-China en el plano relación Mercosur-China, ¿no? Entonces, comparando iguales con iguales, bueno, tenemos la situación de que Paraguay no reconoce a China como el gobierno legítimo de la República a la República Popular como el gobierno legítimo de China, entonces mantiene relaciones con Taiwán, lo que también dificulta, por lo menos en lo formal, institucional, la firma de acuerdos del Mercosur en su conjunto con China vinculados con lo comercial. Eso no hace que, o sea, China sigue siendo uno de los principales, el principal socio comercial de Paraguay, a pesar de todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, en términos institucionales legales, no nos permitiría desde el Mercosur firmar un acuerdo. Entonces, en realidad en este momento no hay ninguna implicancia directa negativa. En los ámbitos multilaterales, sea regionales con China o regionales con la Unión Europea, y me atrevería a decir que todavía no hay unas implicancias contundentes en la relación con los Estados Unidos, que de última ahí podría estar el tema. Pero por ahora Estados Unidos se ha limitado a algunas advertencias, algunas visitas significativas de algunos personajes reconocidos, ¿no? Estratégicamente, pero por ahora no ha habido decisiones contundentes. Y la Argentina está siendo cauta en la toma de decisiones también. Entonces creo que por ahora no vería implicancias en ese sentido negativas, ¿no? De profundizar la relación con China en ese sentido. Después otro día hablamos de, no sé, medio ambiente, diversificación, etcétera, ¿no? Es otra cosa. Gracias, Florencia, nuevamente. No hay más comentarios, ni inquietudes, ni preguntas, así que podemos dar por finalizado acá el encuentro, la conferencia especial, agradeciéndoles muchos a todos y todas las presentes y a Manuel y a Florencia por la muy interesante